La primera vez que lo besé todavía olía el café que mi marido me había preparado esa mañana. No estaba borracha, no estaba perdida, y aún así crucé una línea que juré que nunca iba a cruzar. Si estás escuchando esto es porque necesito decirlo en voz alta, aunque me tiemble la garganta. Antes de todo esto yo era una mujer normal, predecible, incluso aburrida. Llevo 12 años casada con Daniel, un hombre bueno, estable, de esos que no fallan. Nuestra vida era cómoda, ordenada, silenciosa por las noches. Demasiado silenciosa. Yo trabajaba desde casa, él salía temprano, volvía cansado, cenábamos hablando de nada. No había peleas, pero tampoco fuego. Y yo me repetía que eso era madurez, que así se veía el amor cuando dejaba de gritar. Todo empezó el día que el ascensor se quedó detenido entre pisos. Suena absurdo, lo sé, pero así fue. Subí tarde, con prisas, pensando en la lista del supermercado y en que Daniel ya no me miraba cuando me desvestía. El ascensor se detuvo de golpe y las luces parpadearon. Y entonces escuché su risa. Una risa tranquila, cálida, como si no estuviéramos encerrados en una caja de metal. Siempre pasa cuando uno tiene prisa, dijo. No preguntó mi nombre, no intentó tocarme, solo habló. De cosas pequeñas, de la ironía de la vida, de cómo a veces los retrasos esconden algo. Cuando nos rescataron, sentí una decepción ridícula. Se llamaba Andrés. Nos cruzamos de nuevo una semana después, a propósito, aunque fingimos sorpresa. Un café rápido, luego otro, luego caminatas que se alargaban sin darnos cuenta. Nunca hablamos de mi marido al principio. Ni de su vida sentimental. Hablábamos de miedos, de decisiones no tomadas, de la persona que uno es cuando nadie mira. Yo me decía que no estaba haciendo nada malo. Que solo era conversación. Que no estaba engañando a nadie por sentirme vista. Pero empecé a ocultar cosas. Bajaba el volumen cuando Daniel entraba. Borraba mensajes. Sonreía mirando la pantalla y luego me odiaba por hacerlo. Andrés no me prometía nada. Eso fue lo peor. No me vendía sueños, no me decía que me fuera con él. Solo me escuchaba como si cada palabra mía importara. La primera vez que me tocó la mano fue accidental, o eso fingimos. Y sentí algo que no sentía desde hacía años. Culpa, sí. Pero también vida. El día que me besó no hubo pasión descontrolada. Fue lento, tembloroso, como si ambos supiéramos que después de eso ya no había regreso. Esa noche volví a casa y abracé a Daniel con una ternura que me partió en dos. Me miró raro, como si intuyera algo. Yo cerré los ojos y deseé no sentir lo que sentía. La relación con Andrés creció en silencio. Hoteles anónimos, mensajes a medianoche, confesiones que no se hacen ni en el matrimonio. Yo le decía que no podía seguir. Y al día siguiente era yo la que escribía primero. Vivía con el corazón en la garganta. Amaba a mi marido de una forma tranquila. Y a Andrés de una forma peligrosa. Hasta que llegó el día en que todo se quebró. El día en que entendí que ninguna historia paralela permanece en secreto para siempre. Ese día empezó como cualquier otro, pero terminó con una frase que todavía me retumba en la cabeza. Y ahí fue cuando comprendí que nada iba a volver a ser igual ese día. Todo comenzó con un mensaje inocente, o al menos eso creí. Andrés me escribió temprano, como de costumbre, preguntando cómo estaba, si había dormido, cosas pequeñas que me hacían sentir viva. Yo estaba frente a la ventana, viendo la lluvia golpeando el vidrio y por un segundo me olvidé de Daniel, de la rutina, de las horas grises que llenaban nuestra casa. Respondí con una sonrisa, rápido, temiendo que Daniel me sorprendiera con la mirada exacta que me había empezado a aterrar, la de alguien que sabe que algo está cambiando pero no sabe cómo detenerlo. Al mediodía, mientras preparaba el almuerzo, noté que Daniel estaba más callado de lo habitual. Tenía esa expresión de preocupación que siempre me hizo sentir culpable incluso cuando no había hecho nada. Yo intenté bromear, dije algo sobre la lluvia, sobre lo inútil que era el paraguas, y él solo murmuró un ajá, distraído, con los ojos fijos en el teléfono. Ese gesto, tan simple, me desgarró por dentro.
Me hizo recordar que tenía dos vidas y que ninguna de las dos podía sostenerse sin romper algo más. Por la tarde, decidí que necesitaba verlo. Fue un impulso más que una decisión racional. Le escribí, ¿nos vemos? Necesito hablar contigo. Su respuesta fue inmediata, claro. Donde tú quieras. Elegimos un café en el centro de la ciudad, uno discreto, donde nadie nos reconociera. Caminando hasta allí, sentí que mi corazón latía a un ritmo imposible. Cada semáforo en rojo era una eternidad, cada paso, una declaración silenciosa de lo que estaba haciendo. Y cuando finalmente lo vi, allí estaba él, con su sonrisa que siempre parecía entender más de mí que cualquier otra persona en el mundo. No pude evitar temblar. Nos sentamos frente a frente. Hablamos de tonterías primero, de lo cotidiano, de la lluvia, de un libro que había empezado a leer. Pero pronto el aire se cargó de otra cosa, la tensión de lo no dicho, de lo prohibido. Andrés apoyó su mano sobre la mía, ligera, casi un roce casual, y sentí que me derretía por dentro. Fue entonces que lo vi, su mirada profunda, esa que me hacía olvidar todo lo demás, que me hacía desear todo lo que no debía desear. Esto no puede seguir así, le susurré, con la voz quebrada. No puedo seguir así. Él me miró, con los ojos llenos de comprensión, de esa comprensión que duele más que la ira. Yo tampoco quiero lastimarte, dijo. Pero tampoco puedo dejarte ir. Y ahí estaba, el momento exacto en que comprendí que la culpa que había sentido durante meses no era nada comparada con él. Abismo que me esperaba. Porque mientras mi cuerpo quería quedarse, mientras mi corazón gritaba que sí, mi mente gritaba que no. Salimos del café caminando bajo la lluvia, mojándonos sin darnos cuenta, y todo parecía tan irreal como una película que alguien más estuviera proyectando. Cada gota de agua que nos caía encima era un recordatorio de lo imposible de nuestra situación. Hasta que lo vi. Daniel estaba allí. No me vio a mí de inmediato, pero sí vio a Andrés. Sus ojos se agrandaron. No hubo gritos, no hubo carreras, solo un silencio que mataba más que cualquier palabra. Andrés se apartó un poco, como protegiéndome, pero yo me quedé inmóvil. Daniel se acercó lentamente, con esa calma que siempre había tenido, pero con un filo que nunca había visto antes. «¿Quién es él?», dijo, sin gritar, pero con un tono que hacía temblar todo a mi alrededor. Fue en ese momento que sentí que el mundo se dividía en dos mitades, la que había elegido con mi marido, la que debía proteger, y la que había elegido con Andrés, la que me había hecho sentir viva por primera vez en años. Intenté explicar, tartamudeando, buscando palabras que no existían. Pero cada frase sonaba vacía, insuficiente, como si el aire mismo se negara a ayudarme a salvarme. Daniel me miraba con una mezcla de tristeza y decepción que me rompió. Andrés solo me sostenía la mano, y en sus ojos había miedo, pero también dolor, porque sabía que nada de lo que habíamos construido podía sobrevivir al peso de la verdad. Caminamos juntos hacia el coche, los tres, en un silencio que era un grito en mi cabeza. Daniel abrió la puerta, se subió, respiró hondo y dijo, «Vamos a casa». El viaje fue insoportable. No se habló una sola palabra, y cada luz roja parecía un juicio que caía sobre mí. Me senté entre ellos, intentando encontrar un lugar donde no doliera, donde no me sintiera atrapada entre dos mundos que ya no podían coexistir. Al llegar a casa, Daniel se sentó en el sofá, me miró fijamente y dijo, «Quiero entender. Pero necesito que me digas todo». Y ahí estaba yo, con la garganta seca, con las manos temblorosas, con el corazón desgarrado. Comencé a hablar, a confesar cada mensaje, cada encuentro, cada sentimiento que creí que podía mantener en secreto. Y mientras hablaba, algo inesperado ocurrió. Andrés se levantó y me dijo, con la voz rota, «No quiero ser parte de esto más. No quiero destruir lo que queda de ti». Nunca imaginé que él me dejaría así, de repente, con un hueco que ni Daniel ni yo podríamos llenar. Y mientras Andrés se alejaba, sentí que algo dentro de mí también se rompía. Porque no era solo una relación la que terminaba. Era la ilusión de que podía tenerlo todo, que podía vivir entre dos mundos sin que ninguno se destruyera. Daniel me abrazó después, lentamente, con la paciencia de alguien que ama, pero que también ha sufrido. Yo lloré, como no había llorado en años, y entendí que la culpa no desaparece con palabras, ni con lágrimas,
ni con confesiones. La culpa se queda, como una sombra que te sigue, recordándote cada elección, cada error. Y en ese instante comprendí algo que nunca había querido admitir, que el amor no siempre salva, que a veces solo revela lo frágiles que somos, lo vulnerables que nos dejamos llevar por lo que deseamos, aunque sea imposible. Pasaron los días, pero nada volvió a ser igual. La casa se volvió un escenario donde cada objeto, cada rincón, me recordaba la elección que había hecho y el daño que había causado. Daniel caminaba a mi lado, sí, pero con esa distancia invisible que no se puede cruzar con palabras. Cada vez que él hablaba, yo escuchaba un eco de nuestra vida pasada que ya no existía. Intenté volver a la rutina, fingir normalidad, prepararle el desayuno, sonreírle como antes, pero era imposible. Mi mente buscaba a Andrés incluso cuando estaba frente a Daniel. Su risa, su manera de inclinar la cabeza mientras escuchaba, el roce de sus dedos en los míos, todo estaba tatuado en mi memoria, y no había fuerza humana que borrara eso. Una noche no pude dormir. Me levanté y caminé hasta la sala. Daniel dormía, o al menos parecía dormir. Lo observé por largo rato y sentí un amor silencioso, un amor que no se grita, que no se pelea, que duele en silencio. Me senté en la cocina, tomé una taza de café y empecé a revisar mensajes viejos de Andrés. No había nada explícito, pero cada palabra era un recordatorio de que había cruzado líneas que nunca se deben cruzar. Fue entonces que escuché la puerta. No me refiero a la puerta principal, fue la puerta de mi propia conciencia abriéndose de golpe. Me sentí expuesta, como si alguien me estuviera viendo desde adentro y estuviera juzgando cada pensamiento prohibido que aún latía en mi cabeza. Y fue ahí cuando entendí, no se trataba de Daniel ni de Andrés. Se trataba de mí, de lo que había permitido, de la verdad que me estaba devorando. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de equilibrio imposible. Andrés seguía apareciendo en mis sueños, en mis pensamientos, y yo lo evitaba en la vida real con la misma desesperación con la que alguien esquiva un accidente inevitable. Daniel, por su parte, parecía saber que no bastaban mis disculpas ni mis lágrimas. Su mirada era la de alguien que esperaba una señal de que yo podía volver, pero también parecía aceptar que nada podía borrar lo que había pasado. Un viernes, mientras trabajaba desde casa, recibí un correo inesperado. Era de Andrés. Solo decía, necesito verte. Una última vez. Mis manos temblaron. Podía ignorarlo, podía borrar el mensaje, podía elegir quedarme en la seguridad de mi matrimonio, pero no lo hice. Llegamos a un parque solitario, uno que solíamos visitar sin pensar en nadie más. Él estaba allí, con la chaqueta mojada por la llovizna y una expresión que me quebraba el alma. No hubo abrazos, no hubo caricias. Solo nos quedamos mirándonos y sentí todo lo que nos habíamos negado a admitir en voz alta, el deseo, el miedo, la culpa, la pasión que nos había consumido. Esto tiene que terminar, dijo Andrés. Su voz era un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. No podemos seguir con esto. No podemos vivir entre mentiras y silencios. Lo entendí. Pero mi corazón, tan traidor como siempre, quería decir otra cosa. No puedo imaginar la vida sin ti. No dije nada. Solo lo miré y supe que ese silencio era más doloroso que cualquier palabra. Caminamos juntos hasta el borde del lago, donde el reflejo de los árboles en el agua parecía un espejo de nuestras vidas, distorsionado, pero hermoso. Andrés me tomó la mano una vez más, y sentí que todo mi cuerpo gritaba que no lo soltara. Pero lo hice. La dejé ir, y mientras lo veía desaparecer entre la bruma, algo dentro de mí se quebró de una manera que ni Daniel ni nadie podría reparar. Volví a casa esa noche, y Daniel estaba esperándome. Me abrazó. Y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Pero incluso mientras me sostenía, sabía que había partes de mí que jamás serían las mismas. Andrés había abierto puertas que no podía cerrar, y Daniel estaba allí, tratando de reconstruir lo que yo misma había destruido. Pasaron semanas. Cada día era un acto de supervivencia emocional. Yo lloraba en el baño, escondida, mientras Daniel veía televisión en la sala. Él no decía nada, no había reproches ni preguntas.
Solo estaba ahí, con su amor silencioso que me aplastaba y me sostenía al mismo tiempo. Y entonces, una tarde, mientras revisaba fotografías viejas, algo cambió. Encontré una carta que había escrito a Daniel años atrás, antes de que todo esto comenzara. Sus palabras eran dulces, llenas de promesas de amor, de paciencia, de lealtad. La leí y sentí un golpe en el pecho. Ahí estaba él, el hombre con el que había compartido mi vida, el que me había amado antes de que yo buscara algo más, el que había esperado mientras yo jugaba con la tentación. Fue en ese momento que entendí que la traición no solo se mide por los actos, sino por lo que dejamos de hacer, por lo que abandonamos de nosotros mismos en nombre de un deseo pasajero. Pero la historia todavía no había terminado. Porque mientras creía que todo se había acabado, recibí un mensaje de Daniel. Solo decía, necesito hablar contigo. Ahora. Cuando lo vi entrar a la habitación, su expresión no era de enojo, ni de decepción, ni siquiera de dolor. Era algo más complejo. Algo que no había anticipado, un secreto que él había guardado todo este tiempo. Algo que iba a cambiar por completo la manera en que veía nuestra relación y, sobre todo, lo que creía sobre mí misma. Ahí supe que mi historia no era solo de infidelidad. Era de secretos compartidos, de verdades ocultas que podían derrumbar todo, pero también de una posibilidad extraña y peligrosa, de que el amor, a veces, no se destruye, sino que muta en formas que nunca imaginamos. Daniel se quedó allí, en medio de la sala, mirándome como si estuviera viendo a alguien que apenas conocía, y por un instante sentí miedo. No miedo a que me dejara, no miedo a perderlo, miedo a lo que iba a decir. Porque había algo en su expresión que no era rabia ni dolor, sino incertidumbre. Y eso era peor que cualquier grito. Hay algo que necesito decirte, comenzó, y su voz tembló apenas un poco, como si él mismo dudara de cómo hacerlo. Yo asentí, intentando no respirar demasiado fuerte, intentando no traicionar con mi miedo lo que ya sabía que estaba por venir. Antes de que todo esto pasara, había algo que nunca te conté. Algo que creí que no tendría importancia, pero que ahora entiendo que sí la tiene. Mi corazón empezó a golpear contra mis costillas, un ritmo que se mezclaba con el recuerdo de Andrés, con mis secretos, con mis mentiras. ¿Qué es?, pregunté con voz apenas audible. Daniel respiró hondo. Yo también te engañé, dijo. El mundo pareció detenerse. No entendí al principio. Intenté procesar las palabras. ¿Cómo? No era ira, era confusión, incredulidad. No con otra persona como tú piensas, fue algo distinto. Algo que hice por miedo, por inseguridad, por no perderte sin tener la valentía de enfrentar lo que pasaba entre nosotros. Mis manos temblaban y sentí que las lágrimas querían salir sin permiso. ¿Qué quieres decir? Explícate, susurré, temiendo cualquier respuesta. Daniel se acercó, tomó mis manos y dijo, antes de conocerte por completo, cuando éramos jóvenes y recién casados, conocí a alguien que me hizo dudar, que me hizo sentir vivo de una manera que no entendía. Nunca pasó nada físico, nunca. Pero sí hubo palabras, mensajes, sentimientos que nunca te conté. Y lo mantuve guardado todos estos años, pensando que había sido inofensivo. Hasta ahora. Mis ojos se llenaron de lágrimas y no pude hablar. Todo lo que había sentido con Andrés, toda la culpa, todo el miedo de ser descubierta, parecía chocar con esta nueva verdad. Mi marido también había tenido sus secretos, sus emociones prohibidas, sus desvíos que nunca expresaron en actos, pero sí en el alma. Daniel continuó, con voz baja pero firme, cuando te vi con él, entendí algo. Entendí que el amor no es solo fidelidad física. Que el amor puede sobrevivir a todo esto, si somos honestos, si somos valientes. Y que quizá, después de todo, todavía podemos decidir que queremos ser juntos. Sentí un nudo en la garganta. No era perdón, no era alivio, era un tsunami de emociones encontradas. Dolor por lo que había hecho, pasión por lo que aún sentía, miedo por lo que estaba por decidir. Todo mezclado en un solo golpe que me dejó sin aire. Pero, ¿cómo podemos seguir después de todo esto?, murmuré, con la voz rota, apenas reconociendo mi propia culpa. Daniel me miró fijamente. Porque a veces, las historias no terminan en destrucción.
a veces, terminan en una comprensión más profunda. A veces, el amor se prueba, se quiebra, se cae, y aún así encuentra la manera de sobrevivir. Lo que pasó con Andrés no borrará lo que somos. Pero tenemos que hablar, ser honestos, enfrentarlo. ¿Sin mentiras puedes hacer eso? Sentí que todo dentro de mí temblaba. Porque sabía que sí podía. Porque entendía que no se trataba de borrar errores, sino de confrontarlos, de mirarlos a los ojos, de aprender a vivir con ellos. Porque Daniel no estaba gritando ni suplicando. Estaba siendo real, y eso dolía más que cualquier traición. Por primera vez, después de semanas, sentí que podía respirar con libertad. La culpa seguía ahí, vibrante y viva, pero también sentí algo más, una chispa de esperanza, diminuta, temblorosa, que me decía que tal vez, solo tal vez, podíamos reconstruirnos. Y entonces recordé a Andrés. La sensación de su abrazo, su mirada, la forma en que había abierto un mundo dentro de mí que yo no sabía que existía. Y por primera vez también entendí algo dolorosamente cierto, lo que sentí con él no era solo deseo. Era una prueba de que podía sentir, podía vivir intensamente, pero también era algo que no podía sostener, porque vivirlo implicaba romper todo lo que aún podía salvar. Esa noche, mientras Daniel y yo nos sentábamos en silencio, cada uno con nuestros pensamientos, comprendí algo que no había esperado. La historia de amor, de traición, de deseo, no era lineal. No era un crimen que se podía señalar con claridad, ni un error que se podía borrar con disculpas. Era un mapa lleno de caminos peligrosos, de decisiones imposibles, de emociones que no se podían ignorar. Y en ese instante, mientras la luna iluminaba nuestra habitación y las sombras se mezclaban con la realidad, entendí algo más que la culpa, la pasión o la traición. Entendí que la verdad, cuando finalmente se enfrenta, puede ser más liberadora que cualquier mentira. Pero justo cuando pensaba que todo podría empezar a sanar, recibí un mensaje de alguien que no esperaba ver nunca más. Un mensaje que no solo amenazaba con reabrir heridas, sino que podía cambiar la percepción de todo lo que había vivido, todo lo que había confesado, todo lo que creía conocer sobre mi propia vida. El mensaje decía solo una cosa: no sabes toda la verdad. Y ahí entendí que la historia que creía cerrada todavía tenía un último capítulo. Uno que nadie, ni Daniel, ni yo, ni incluso Andrés, podría haber anticipado. El mensaje seguía brillando en mi teléfono y mis dedos temblaban al abrirlo. No era de Andrés. No era de Daniel. Era de alguien que creía que había desaparecido de mi vida, alguien que sabía cosas que ni yo misma creía posibles. Decía: sé lo que hiciste y lo sé todo sobre Daniel también. No es quien crees. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. El aire se volvió pesado, la habitación más pequeña. Daniel me miraba, preocupado, pero no lo suficiente como para entender que mis ojos estaban llenos de terror y traición al mismo tiempo. ¿Qué pasa?, preguntó, y por un instante tuve que decidir si decir la verdad o callar. Respiré hondo y le mostré el mensaje. Su rostro cambió. No de ira. No de sorpresa. Sino de alguien que llevaba años escondiendo una verdad imposible de ignorar. Es cierto, dijo finalmente. Hay algo que no te conté sobre mí. Algo que jamás pensé que saldría a la luz. Yo retrocedí un paso, sin entender. Daniel continuó: cuando nos conocimos, yo ya estaba comprometido emocionalmente con otra persona. Pensé que podía olvidarla. Que podía empezar de cero contigo, pero nunca lo hice del todo. Ella sabía cosas de mí que ni tú conoces. Y ahora, alguien ha usado eso para encontrarte, para ponernos a prueba. No fue casualidad que supieras sobre Andrés, ni que él apareciera en tu vida. Todo esto ha sido manipulado. Sentí que me caía. El mundo entero parecía girar sobre su eje. Andrés no era solo un amante, yo no era solo una esposa infiel. Éramos piezas de un tablero que nunca habíamos visto, movidas por manos invisibles. ¿Manipulado? ¿Cómo?, pregunté con voz temblorosa. Daniel respiró y me tomó las manos. La persona que nos conoce sabe cómo tocar nuestros puntos débiles. Quiere que nos destruyamos. Quiere que perdamos todo lo que tenemos. Y lo más aterrador es que si no nos unimos, lo logrará. Todo cobró sentido de manera aterradora.
La culpa, la pasión, los secretos, todo había sido amplificado, jugado en nuestra contra. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me explotaba el pecho. Andrés no había aparecido por casualidad. Daniel no era solo un marido traicionado. Y yo no era solo una mujer que había cometido errores. Y en ese momento, mirándolo a los ojos, entendí lo que debía hacer. La verdad absoluta no era solo confesar ni pedir perdón, era decidir, en medio del caos, si quería rendirme al miedo o si quería salvar lo que aún podía salvarse. Lo abracé. No había pasión, no había culpa, solo una decisión clara: luchar, juntos, contra lo que había intentado destruirnos. Y mientras lo abrazaba, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Por primera vez en meses, entendí que no todo estaba perdido. Que incluso después de la traición, de los secretos, de los engaños, el amor podía existir, más fuerte y más consciente que nunca. El teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje. Abrí con miedo, esperando más caos. Pero solo decía: si sobreviven a esto juntos, nadie podrá separarlos jamás. Y entonces supe algo que no había previsto: la traición no había sido el final. Había sido el comienzo de algo más grande, algo que no solo probaba nuestro amor, sino que lo definía. Porque algunas veces, incluso en el dolor más profundo, se descubre que la verdad más terrible puede convertirse en la fuerza más poderosa. Y ahí me quedé, abrazando a Daniel, con el corazón latiendo desbocado, con lágrimas mezcladas con alivio y miedo, entendiendo que nuestra historia no había terminado, solo estaba empezando de nuevo.